Muy buenas noches. Les agradecemos a todos seguirse conectando a esta semana en que hemos estado hablando de salud mental. Hemos tenido 3 días muy interesantes de mesa redonda y queremos cerrar con broche de oro esta semana con un taller de adicciones. La primer parte del tema nos la va a compartir la maestra Lupita, bueno, la madrina Lupita, como le decimos con cariño. Ella es terapeuta en adicciones, María Guadalupe Reséndiz Robles. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor. Y para nosotros es un honor más grande que puedas compartir con nosotros este tema. Gracias. Ok, bueno, pues como ya me presentó la hermana, mi nombre es Guadalupe Reséndiz, soy terapeuta en adicciones, tengo 16 años sin consumir, estoy sobria por la gracia de Dios y soy directora de COFOE, Centro de Tratamiento contra las Adicciones. Y bueno, el día de hoy nos invitaron con un tema que es un tema que debería de utilizarse para dar información a todo tipo de población, más bien a la sociedad en general, y se puedan dar cuenta de la enfermedad de las adicciones. Esta presentación la adquirimos en un diplomado que tomamos en Monte Fénix y pues vamos a comenzar. Bueno, nos llamamos COFOE porque quiere decir Conversión, Fortaleza y Esperanza. Nada más que lo abreviamos porque está muy largo nuestro nombre, ¿sí? Y este tema es alcoholismo y drogadicción en el enfoque médico, ¿sí? ¿Cómo podemos comprobar qué argumentos tenemos de que las adicciones son una enfermedad? Los primeros que investigaron sobre el alcoholismo, porque la primera droga que se investiga fue el alcoholismo, fue Benjamin Rush en 1784. Él se dio cuenta de que el alcoholismo era como una enfermedad progresiva, pero no le dio seguimiento y a nadie le importaba lo que les pasara a los alcohólicos ni por qué bebían. Entonces se quedó su investigación ahí. Benjamin Rush pues fue el que firmó la independencia en Estados Unidos. Y otro médico también, Magnus Husch, en 1849, también se dio cuenta de que el alcoholismo era como un tipo de enfermedad crónico, pero no había todavía nada de confirmación hasta en 1935 que Alcohólicos Anónimos, junto con el doctor William D. Silver, y las etapas que él estuvo observando en un alcohólico, tenía alrededor de 3 años trabajando con alcohólicos y vio como uno de ellos y luego este alcohólico tenían las mismas características. Él dividió la enfermedad del alcoholismo en 2 partes. Dijo, es una enfermedad física y es una enfermedad mental. Física porque el alcohólico que ya tiene un problema crónico, tiene una enfermedad y una alergia en su cuerpo y cuando él empieza a consumir alcohol no puede parar de consumir debido a esta alergia que médicamente o científicamente se le llama deseo imperioso. Se despierta el deseo imperioso en el cuerpo del alcohólico y no puede parar de beber, pase lo que pase. Y también dijo que la enfermedad era mental por la obsesión de volver a experimentar la sensación que le da el alcohol. Y esa es la idea fija, la obsesión de volver a beber o de creer que puede controlar su manera de beber o puede medir sus copas o que algún día va a beber como la gente normal, la gente social. En la gente social no tiene problemas porque se consumen de 2 a 3 copas y lo que hace el organismo es sentir mareos, vomitarlo y hasta ahí, pero no continúan bebiendo. Y en nosotros los alcohólicos se despierta el deseo imperioso y seguimos bebiendo y es como rascarse una alergia
y aunque nos rasquemos fuerte y nos saquemos la sangre, no se va a curar entre más bebemos. Al contrario, nuestra enfermedad es progresiva y es mortal, y muchos hemos terminado en graves problemas por querer demostrar o por querer comprobar que nosotros podemos consumir de una manera segura. Eso es imposible para un alcohólico, ¿sí? Le damos otra. Eso fue lo que descubrió el doctor Silkworth junto con Bill W. En 1935, y luego en 1944 el doctor Jelinek hizo la tabla de la alcoholomanía o alcoholemia. Él le puso alcoholemia porque las enfermedades de la sangre terminan en anemia, como la anemia, ¿cómo se llama la enfermedad del cáncer? Leucemia. Terminan en anemia, y también el alcohol es una enfermedad genética que traemos en nuestra sangre. Más adelante les voy a explicar un poquito para que no se llenen de información. Y pues él nos demostró en una tabla que hay fases en el alcoholismo. Las primeras fases, las puramente sintomáticas, son las que nos muestra el triángulo hasta la iniciación de la pérdida de control. Pero aún así, en el uso y el abuso, en el aumento de la tolerancia al alcohol, también tenemos problemas. La mayoría de nosotros los alcohólicos empezamos a consumir como ocasional para aliviar algo, el estrés, el sentirnos en ambiente cuando alguien está tomando. Y hay una barrera pequeña que dice que después constantemente está consumiendo para aliviar, ¿sí? Ya lo está utilizando para aliviar, el otro era ocasional y ahora es constante para aliviar porque le gustó el efecto, ¿sí? Y luego viene una subidita en esta tabla en donde dice la iniciación de los palimpsestos alcohólicos. Son las lagunas mentales, que consumen, se puso una borrachera el fin de semana y el lunes le reclaman que estuvo bailando, que se subió arriba de la mesa y no se da cuenta, o que no saben cómo llegó, si tomó un taxi, si lo llevaron, porque tiene una laguna mental. Y comienza desde aquí, desde el punto número 1, y viene la fase prodrómica. La primera fase es la fase prealcohólica. El que empieza a consumir alcohol desde un principio ya está en una etapa y está en una fase, ¿sí? Podría quedarse aquí con información y con prevención, pero si no se le da la prevención y la información que estamos dando ahorita, pues esto va a progresar. Luego aquí empieza ya la fase prodrómica, ya empieza la preocupación por el consumo, como que estoy consumiendo cada 8 días, saliendo luego de trabajar, como que ya se está creando un hábito, ¿sí? Y también viene en el punto número 8, otra subidita, en donde dice que inicia la pérdida de control, ya no puede controlar su manera de beber, se compromete con la familia, se compromete en su trabajo, pero ya perdió el control, ya maneja también alcoholizado, ya no está consciente de lo que está haciendo, está perdiendo totalmente el control. Y bueno, de ahí nos seguimos en esta fase, en la crucial o crítica. Crucial se le llama porque si ahí se queda no tendrá que vivir todos los estragos del alcohol, ni todas las consecuencias, ni terminará en rehabilitación, ¿sí? Ahí en la fase crucial o crítica nos hace esta barrera que la misma literatura de Alcohólicos Anónimos nos dice que no nos dimos cuenta en qué momento rebasamos una barrera invisible, en qué momento perdimos el control, no buscamos ayuda, no nos dimos cuenta de que estábamos teniendo problemas. Y inicia la embriaguez prolongada, ¿sí? Aquellas semanas de borracheras, semanas consumiendo, es cuando comenzamos a perder el trabajo, cuando vamos a jurar a la iglesia, cuando nos comprometemos a cambiar yéndonos a un gimnasio, irnos de vacaciones, el compromiso tal vez hasta comprometiéndonos con una relación con una persona que no consume, ¿sí? Buscamos muchas maneras de intentar dejar de consumir alcohol, pero como no lo logramos, entonces cuando consumimos se prolonga.
A veces, bueno, en mi caso personal, lo más que duré sin consumir fue un mes. Y aquí, en el número 31, también ya nos está indicando que hay una etapa, ¿sí? Aquí subimos y luego otra vez bajamos de la 32 a la 35, en donde viene ya la fase crónica. De la 31 a la 45 es la fase crónica. Después podemos darles otro tema que sería toda la tabla y les explicaríamos cada fase. Es la fase crónica desde la 36 a la 45, en donde viene un declive, en donde viene ya la disminución de la tolerancia al alcohol, ¿sí? Antes podía durar días alcoholizándose o podía consumir mucho alcohol, y sin embargo viene la disminución de la tolerancia del alcohol, en donde consume pero ya no lo tolera. Ya hasta con una cerveza, tal vez ustedes tengan la experiencia, con una cerveza ya se pone hasta las chanclas, ¿sí? Y le dicen por falta de información, es que no sabes beber, ¿sí? Deberías de aprender a beber. Pues nunca vamos a aprender a beber porque estamos enfermos. Esa sería la fase crónica y la fase que nos puede llevar hasta los grados de la locura, terminar en un psiquiátrico o de la muerte por algún accidente o por alguna congestión alcohólica. Ok, lo que dice la Sociedad Americana sobre la adicción, ¿sí? Dice que la adicción es una enfermedad primaria, y se dice que es una enfermedad primaria porque da por sí sola, ¿sí? Es una enfermedad crónica porque no tiene cura, ¿sí? Y bueno, es del cerebro, relacionada con el sistema de circuitos de la recompensa, motivación y memoria. La función de estos circuitos tienen manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales distintivas. Esto se refleja a través del individuo que patológicamente busca recompensa o alivio a través de una sustancia y otros comportamientos. Aquí me gustaría mencionar algo. La mayoría de nosotros que llegamos a la rehabilitación o que llegamos al programa de Alcohólicos Anónimos, normalmente se nos pregunta ¿por qué bebes? Y la mayoría de veces la respuesta es porque me gusta, ¿sí? Y eso no es cierto. Nosotros creemos que nos gusta el sabor del alcohol, ¿sí? Pero ¿a quién le va a gustar el sabor del alcohol 96? ¿A quién le va a gustar el sabor del alcohol del Tonayan, del Bacardí blanco? No, si se fijan, muchas veces hasta los hemos mezclado porque el sabor no es lo que nos gusta. Lo que nos gusta es el efecto que causa en nosotros, la sensación alusiva que causa en nosotros, el sentirnos, si estamos inquietos, irritables o descontentos, o si estamos estresados, si tenemos un problema, y como no estamos habilitados para resolver problemas, entonces lo que buscamos es esa sensación de tranquilidad, esa sensación de alegría que nos da el alcohol, porque es una bebida espirituosa. Por eso buscamos la sensación, no buscamos el sabor del alcohol. En el caso de las drogas, por ejemplo, ¿a quién le gusta el consumir PVC? El sabor del PVC no debe de ser agradable. A mí me gustan unas fresas con crema y no tiene nada que ver el sabor, ¿verdad? Entonces esto va más allá de lo que nosotros llegamos a entender en esta parte. Entonces por eso dice que se ve reflejado a través del individuo que patológicamente busca una recompensa de alivio a través de una sustancia y otros comportamientos, ¿sí? Luego también nos sigue diciendo la organización o la asociación médica que la adicción se caracteriza por la imposibilidad de mantenerse en abstinencia continua. ¿Cómo me doy cuenta de que soy adicto o que tengo una adicción? Pues porque no me puedo mantener en abstinencia continua, y continua podría ser meses, años, ¿sí? O semanas y luego meses y luego años. Por problemas en la capacidad para reconocer y solucionar problemas significativos en la propia conducta y relaciones interpersonales con respuestas emocionales disfuncionales. Todo adicto venimos de una familia disfuncional,
y nosotros buscamos este tipo de relaciones que también son disfuncionales, pero nuestra obsesión nos hace creer que nosotros podemos hacerlas funcionales. También nos sigue diciendo que la adicción, al igual que otras enfermedades crónicas, incluyen a menudo ciclos de recaídas y de remisión. Sin tratamiento y participación de actividades en recuperación, la adicción es progresiva y puede resultar minusvalía o muerte prematura, ¿sí? Esto es lo que sucede con la Asociación Americana de la Salud, médica, que nos dice qué es lo que ellos consideran el tema de las adicciones. Y luego viene la Organización Mundial de la Salud, que hasta los años 50 dieron por bueno todas las investigaciones, tanto del Dr. Silgur como la experiencia de Bill W. Y todo esto fue porque gracias a los psiquiatras de esa temporada, de los años 30, de los años 35, se dieron cuenta de que Alcohólicos Anónimos tenía un peso muy grande, porque lo que en ese tiempo los hospitales psiquiátricos no podían lograr, Alcohólicos Anónimos lo había logrado a través de una experiencia espiritual, ¿sí? Ok, y dice la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo o adicción es una enfermedad primaria. También nos vuelve a decir que es una enfermedad primaria y que también es crónica, con factores, aquí ya nos menciona los factores genéticos, gracias a otras investigaciones que hicieron algunos científicos, y psicosociales y ambientales que influyen sobre su desarrollo y manifestaciones. A menudo es progresiva y fatal, que se caracteriza por, en el punto número 1, pérdida de control sobre la manera de consumir, preocupación por el alcohol a pesar de las consecuencias adversas, distorsión en el pensamiento, siendo la negación la más notable de ellas. Cada uno de estos signos pueden ser continuos o periódicos. Si ustedes quieren saber de un alcohólico, le dices, oye, ¿tienes problemas con el alcohol? ¿Eres alcohólico? Y lo primero que va a decir es, no, yo no soy. Entonces ese es. Todo aquel que dice que no es el que sí es, ¿sí? Para poder entender la parte de la enfermedad, para la información a toda la sociedad, ¿qué quiere decir enfermedad? La palabra enfermedad viene de latín y quiere decir falto de firmeza. Es un proceso que desarrolla en un ser vivo y que interfiere con la capacidad para que éste funcione normalmente. Por eso pudiéramos decir que en nuestro país no funcionan a veces los tratamientos de recuperación, porque la mayoría de veces no se le ve como una enfermedad, se le ve como un vicio, se le ve como una falta de moral. Se juzga demasiado al adicto, se juzga demasiado al alcohólico, pero aquí nosotros muchas veces hemos comparado, y no nada más nosotros lo comparamos, lo compara también la Asociación Médica Americana, en donde nos dice que el alcoholismo está considerado como otras enfermedades crónicas, como es el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Estas enfermedades jamás van a curarse, ¿sí? O sea, es imposible que se cure. Sin embargo, puede haber una mejoría si se está en tratamiento y se puede superar la crisis. Pero aquí, la mayoría de veces la familia de un adicto lucha y juzga y dice, es que lo que le hace falta es trabajar. Y no es así. El alcohólico o el drogadicto no necesita autodisciplina. Necesita saber que tiene una enfermedad y que necesita tomar un tratamiento para esa enfermedad. También llegan a pensar que es un huevón, es un bueno para nada, que no tiene la capacidad para hacer nada, pero no se han dado cuenta de que es un enfermo, ¿sí? De que está enfermo, de que está imposibilitado, y después del tratamiento de rehabilitación lo quieren hacer responsable, que salga, que trabaje, que estudie, que compre, que venda,
y como él no está habilitado en la vida ni para resolver problemas, lo único que sucede es que cuando trabaja obtiene dinero y vuelve a beber, ¿sí? O vuelve a consumir, porque se le tiene que habilitar para la vida, no para trabajar, ¿ok? Le damos otra. Todo tiene un proceso y son etapas. Me refiero a que la rehabilitación es como estar hospitalizado y la recuperación es cuando ya salen del hospital. Ya ven que nos mandan normalmente a la recuperación a casa, tienen que cuidar la alimentación, tomarse sus medicamentos en tiempo y en forma, y así también es como debe de ser con un adicto. Y bueno, también el alcoholismo es una enfermedad primaria. Estoy tratando de desglosar las palabras más importantes, porque dice que es de tipo genético, social y ambiental. Es progresiva y es fatal. También es por la distorsión en el pensamiento y personalidad de la familia y del usuario. En algunas situaciones yo les he dicho a mis compañeros que estamos despersonalizados y la mayoría de veces nuestro consumo comienza por pertenecer. También es por la negación de la enfermedad o del consumo. La mayoría de veces es la negación de la enfermedad. Cuando le decimos a un adicto, estás enfermo, se ofende y dice, yo no estoy enfermo, ¿sí? También se utiliza la negación, pero esta persona siente, sufre y piensa diferente. Cuando yo tengo alguna consejería con algún paciente, le pregunto, ¿qué sientes? No sé. No sé cómo me siento, pero no me gusta cómo me siento, porque lo que siento que no sé qué es y no sé cómo manifestarlo, pues me hace sentir inquieto, irritable y descontento, y lo primero que viene a mi mente es aquella sensación rica de consumir droga, porque aunque ustedes no lo crean, lo que para ustedes como sociedad y como familia es una maldición, para nosotros es una bendición. Para nosotros la droga y el alcohol ha sido una bendición porque hemos podido pues mitigar nuestro dolor o nuestro sufrimiento, pero por eso estamos enfermos, porque no entendemos y no comprendemos qué es lo que nos pasa, pero no nos gusta cómo nos sentimos. Eso es una parte de sensibilidad para la sociedad y para la familia, que es muy importante, que deben de buscar información y deben de buscar ayuda, porque lo que alarga la adicción de un paciente, pues es la ignorancia de la familia. ¿Por qué es enfermedad? Aquí hay algunos periodos que mencionamos en la psicología o en la terapia. Dice que la prevención primaria, pues se le tiene que dar información para prevenir, que es lo que estamos haciendo ahorita a través de este tema, gracias a la Pastoral Social de la Salud que nos invita y que es un honor para nosotros poder contribuir con esto. Es primero informar y prevenir, y luego en la prevención secundaria pues hay que limitar el daño, hay que buscar un tratamiento oportuno, y para mí el único tratamiento oportuno pues son los grupos de hora y media de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, y en otras etapas podría ser también acudir a SECA, que es el Consejo Estatal contra las Adicciones, y ellos los derivan a los CAPAS, que son los centros de atención primaria y son ambulatorios, y los mismos psicólogos especialistas en las adicciones los derivan a un centro de tratamiento en donde ya se les va a dar la intervención. Esa sería la prevención secundaria, y la prevención terciaria pues ya es el estado crónico de la enfermedad, en donde ya hay invalidez para todo, y pues tiene que ser la rehabilitación, ¿sí? ¿Qué pasa con una reacción del cuerpo al consumo de una sustancia? Para mí el alcohol, que es mi droga de impacto. Una vez que es introducida al sistema, tarda 2 minutos en llegar al cerebro. Pero nosotros, desde antes que la empezamos a consumir, se nos hace agua la boca, ¿sí? Nos saboreamos y buscamos esa sensación. Luego, la sustancia activa se enlaza con las células neuronales
que se encargan de producir diferentes sensaciones. Sensaciones de alegría, sensaciones de poder, sensaciones de sentirnos bonitas, de sentirnos sexys. Y sustituye la sustancia natural de la dopamina que segrega nuestro cerebro, la sustituye y viaja de célula en célula, ¿sí? En ese momento, con esta copa de alcohol, lo que estamos matando son algunas neuronas, y son miles, ¿sí? Y luego dice, surge el efecto de relajación y bienestar, y ya que el alcohol es una droga depresora. Por eso, si se acuerdan, en la primera etapa de la tabla del Dr. Jelinek, dice que buscaba el consumo de alivio, ¿verdad? Y del alivio es buscar la relajación a través, pues, de una copita, y luego 2 copitas, y luego 3 copitas, y se va creando en un hábito, y se va creando una adicción, y esta adicción se va creando en una enfermedad, ¿sí? Luego, ¿cuál es la historia natural de una enfermedad? Primero es la causa, que en este sentido son los factores, ¿sí? Y luego viene la patogénesis, es el curso de la enfermedad, los signos y los síntomas. En este caso, el síntoma de un alcohólico es beber, ¿sí? El síntoma de la enfermedad de un alcohólico es beber. No es que se ponga mareado, que se ponga necio, que se ponga agresivo, que se salga de la casa, que se robe la pantalla, que empeñe el celular. No, esos no son los síntomas. El síntoma de la enfermedad de un alcohólico es el consumir alcohol, es beber, ¿sí? El tratamiento, pues, puede ser un tratamiento, para mí el único que puedo recomendar es el de ayuda mutua, en donde está el programa de Alcohólicos Anónimos. Y el pronóstico puede ser variable. ¿Por qué puede ser variable? Porque depende que la familia también esté en recuperación, y depende que el adicto siga en un proceso de recuperación y que cumpla con algunos requisitos que nos pide el mismo programa, como lo es ser constante, ser obediente y trabajar con los demás. Luego, en la etiología del alcoholismo, le llamamos multifactorial. Les decía que la causa es un factor, pero podemos decir que es multifactorial porque aquí yo solamente puse 5. El primero es genético. Este es un factor muy importante que ustedes como familia y como sociedad deben de saber. ¿Por qué es genético? Porque lo vamos a comparar con la diabetes. Si mi mamá tiene diabetes, muy probablemente yo desarrolle la diabetes si yo no tengo cuidados en mi alimentación, ¿verdad? Entonces es lo mismo, es genético, ya lo traemos en la sangre. Luego, culturales, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestra cultura? Pues la mayoría de veces prendemos el televisor y lo primero que hay son series de narco. Lo primero que hay son películas en donde se promueve el cigarro, se promueve las borracheras, se promueven los rapes, ¿sí? Entonces la cultura también está siendo muy permisible. Y la parte neuroadaptativa, lo que les decía, si tenemos 4 etapas en el alcoholismo, ¿por qué no nos quedamos en la primera o en la segunda? No, porque también nuestro cerebro se va adaptando para ese consumo y crea una dependencia psicológica y física. Y luego, el factor social, otra vez, la tolerancia, ¿no? La tolerancia, y muchas veces el que consume, pues no tiene habilidades sociales, y solamente a través del consumo de drogas, pues tiene estas habilidades, baila, canta, chifla, toca la guitarra, y hace muchas cosas. Entonces, también por eso es un factor muy importante. Mi mamá siempre me decía algo: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quieres consumir? Júntate con gente que consume. ¿No quieres consumir? Pues júntate con gente que no consume. Y viene la parte familiar, ¿sí? ¿Cuáles son las conductas aprendidas de la familia? Si en la familia los fines de semana pues hay alcohol, pues se va creando una conducta aprendida, ¿no? Gracias, le damos otra.
Ok, vamos a tomar la parte genética, un poquito más de información. Dice, los genes se despiertan según cierto tiempo por características de nuestros antecesores. Los cromosomas contienen la información de la vida, o sea, las enfermedades y los rasgos, ¿no? Ya ven que luego dicen, es que tienes rasgos de tu papá, tienes más rasgos de tu mamá, porque es esta parte genética de los cromosomas. Luego, la dopamina es una sustancia que producimos naturalmente y que produce placer, ¿sí? De hecho, cuando corremos, cuando comemos, cuando hacemos algo que nos satisface, generamos dopamina y es una manera natural de generarla. Ok, pero ¿qué es un alelo? ¿Sí? Esta parte nos habla también de los genes, en donde nos explica por qué los genes, tanto de mamá o de papá, ganan. Y es porque algunos son de más carácter, son dominantes. Dice, un alelo es cada uno de los genes que determina un carácter heredable. Los alelos pueden ser de dos tipos. Uno puede ser dominante y el otro nada más es recesivo, ¿sí? Un alelo dominante es aquel que se manifiesta en un carácter siempre y es el que domina, ¿sí? Es este. Y luego, un alelo recesivo, en cambio, solo se manifiesta en carácter si ambos alelos del par son recesivos. Si hay dos recesivos, puede ser un alelo dominante, pero si nada más hay un recesivo, no puede ser dominante, ¿sí? Porque en el locus ocupan el mismo lugar de los cromosomas y los homólogos, ¿sí? Aquí es donde nos explica, bueno, ¿por qué el carácter de mi madre lo hemos heredado todos? Todos los de mi familia tenemos los genes de mi madre, ¿sí? O sea, fueron más dominantes los genes de mi madre, todos somos blancos, con los ojos iguales, y mi papá era un hombre morenito, y casi nadie sacó sus genes, ¿no? Fue más dominante mi mamá. Y también por el lado de mi madre hay una carga de alcoholismo muy fuerte, ¿sí? La nutrióloga nos decía que esta herencia del alcoholismo o de las adicciones puede ser de 3 a 5 generaciones, ¿sí? Ok, el factor biológico. El elemento genético no puede decidir que seré drogadicto. Ahí va algo muy importante. El hecho de que mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos hayan sido alcohólicos no quiere decir que yo voy a ser alcohólica. Porque aquí me dice bien claro que sí tengo el gen, pero que se requieren datos, ¿sí? Datos, como si sacara yo mi antenita para el Wi-Fi, ¿sí? Y para adquirir los datos. Y los datos se dan a través del tiempo, a través de las etapas de vida. Ahí es donde entra el factor familiar, el comportamiento, la conducta de la familia, si es una costumbre consumir, ¿sí? Y esa persona que tiene un carácter dominante va a terminar siendo un adicto, porque se está acostumbrando a consumir. Y bueno, los indicadores biológicos pues son esos. Se debe de tener cierta información a través de la vida, a través de las etapas, qué información recibo de 0 a 3 años, qué información recibo de los 3 a los 6 años, ¿sí? Y qué tan estructurado estoy. Y cuando llegue a los 12 años, cuando me ofrecen un churro de mota o una copa de alcohol, ¿sí estaré estructurada o no estaré estructurada emocionalmente? Y soy débil y no tengo habilidades y no sé cómo decir no me interesa y empiezo a consumir, ¿sí? El factor neuroadaptativo es algo que veo que a la familia y a la sociedad le cuesta mucho trabajo comprender, pero traté de hacer algo muy corto. Dice que el factor neuroadaptativo en una transmisión cerebral normal de dopamina nos da sensaciones de placer, alegría, bienestar, porque la dopamina pasa de una célula a otra en el sistema tegmental ventral, ¿sí? Eso es algo normal, ¿sí? Con la dopamina normal. Pero ¿qué sucede? Le damos
con la parte neuroadaptativa en una transmisión cerebral de la sustancia activa. ¿Qué sustancia activa puede ser? Puede ser el cristal, la cocaína, el crack, el alcohol, el PVC, el CBD, que está de moda, la marihuana, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué nos pasa cuando consumimos esta sustancia? Nos da euforia intensa, paranoia, hiperexcitabilidad en un abuso agudo. En vez de dopamina, en las células cerebrales se introduce el elemento activo, ¿sí? La sustancia que nosotros consumimos. Luego, cuando el consumo es frecuente, la dopamina se deja de producir, o sea, se deja de producir de una manera natural y se genera la abstinencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la abstinencia también? En el abuso crónico de la sustancia viene la parte de la tolerancia. Cuando estamos consumiendo somos tolerantes en el consumo. Luego viene esta parte del deseo vehemente. Luego viene la depresión. Y por la depresión y la falta de placer, volvemos a consumir. Tenemos más tolerancia de la droga y es mayor. Ya no genera la misma sensación que al principio, pero el cuerpo ya la necesita. El cuerpo la está demandando y por eso se genera la abstinencia. La abstinencia es cuando el cuerpo y la mente demandan la sustancia, ¿sí? La introducción. Luego, en el método de recuperación, ¿qué hacemos? Se retira la sustancia para recuperar el sano juicio y se genera la abstinencia. ¿Qué pasa con la abstinencia? Deseo vehemente, depresión, insomnio, agitación e inquietud, y el cuerpo sigue demandando la sustancia en la abstinencia. Por eso la abstinencia es terrible. Y si hay un miedo que nosotros los adictos tenemos, pues es a la abstinencia, al no consumir, ¿sí? Por eso le dicen, te vamos a internar. Y no, porque no voy a poder, ¿sí? Ok, luego viene la recuperación. En la recuperación se restauran los neurotransmisores y se empieza a producir pequeñas cantidades de dopamina, pero natural. También tiene que ver el tipo de alimentación. No grasa, no dulce, nada que inflame más el cerebro. El factor social y cultural, pues también ya se los había explicado más o menos, pero también es donde hay mucha tolerancia ante el consumo de la sustancia. Yo ya veo en la calle que todos mis hermanos adictos que están en consumo sacan su churro de mota y ya no les importa, se dan sus tanques, o sea, ya es muy tolerante eso. También por la presión social, si no consumes te pegan, o eres gay, o eres vieja, o ya saben cómo es esta parte, ¿no? Y bueno, algunas personas también comienzan su patrón de consumo para superar los problemas que tienen al relacionarse con los demás, como la timidez o la falta de habilidades sociales, que ahorita es el caso de la pandemia. La mayoría no sale, entonces en las redes sociales es bien fácil que caigan en este factor social y cultural. El factor psicológico, las emociones negativas como la ansiedad, la tristeza, la soledad, la baja autoestima o la ira muchas veces se encuentran en el origen y mantenimiento de esta enfermedad, ya que el paciente utiliza el alcohol para huir de ellas. En el otro extremo están aquellas personas que emplean el alcohol con frecuencia para acompañar las emociones positivas. Cuando íbamos casi a la mitad de esta presentación, yo les decía que el síntoma de un alcohólico es que beba, ¿sí? Porque la raíz de su enfermedad es esta, ¿sí? Es la tristeza, es la ansiedad, es la soledad, la baja autoestima o la ira. Entonces, cuando entra en tratamiento el paciente de adicciones, pues lo único que estamos quitándole es el síntoma, pero se tiene que trabajar con la raíz de la verdadera enfermedad. El factor familiar. ¿Qué sucede con el factor familiar? Muchas veces se le da más amor al adicto que el que necesita. Y también me refiero a que muchas veces la familia no sabe lo que es el amor
o no sabe cómo manifestar su amor y lo que da son cosas materiales. Que no le falte el iPad, que no le falte el celular de 20,000 pesos, que no le falte una pantalla, que no le falte el videojuego, ¿sí? Ok. Muy bien. Y la recuperación es de 6 meses a 1 año con 6 meses. O sea, de 6 meses a 1 año y medio. Y bueno, ser constante en el tratamiento, cambio de la familia también. No quiero decir que el adicto cambie de familia, no. Más bien que también haya un cambio en la familia y un buen programa de recuperación, ¿sí? Tratamiento multidisciplinario para una enfermedad multifactorial. Apoyo médico, apoyo psicoterapéutico. El único tratamiento que yo puedo recomendar a mis 16 años es el tratamiento de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el programa de Al-Anon para la familia y el programa de Alatin para los hijos de los adictos. Y bueno, es una enfermedad multifactorial, por lo tanto se requiere de un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? No existe otro. Todo lo demás es pura mímica. ¿Qué hacer para generar dopamina? Eso la mayoría de veces nos preguntan. ¿Qué hacemos? Un 12avo, o sea, transmitir el mensaje, lo que estoy haciendo el día de hoy yo. Comer bien, dormir bien, hacer deporte o ejercicio, hacer servicio, vida sana, mente sana. Y la parte espiritual, que es la más importante, se me olvidó anotarla, es la parte espiritual. Bueno, los 12 pasos son espirituales. Y bueno, merecemos una oportunidad y creo que el día de hoy que yo estoy aquí tengo una oportunidad y para mí es la única, porque sé que Dios me rescató de lo más terrible, de lo que nadie pudo hacer. Entonces el día de hoy disfruto de esta oportunidad. Pero 15,000 jóvenes mueren al año por conducir en estado de intoxicación, 300 jóvenes cada semana, 50% empieza a consumir menos de los 12 años. Hemos tenido algunas recomendaciones de algunas personas de niños de 10 y de 8 años que ya están consumiendo cristal. Y eso de verdad que es un verdadero problema. Debería de haber un tratamiento diferente. Para mí siempre va a ser diferente el tratamiento de un menor de 15 años. Tiene que haber otro tipo de ayuda y se debe de crear pues una estructura especial para los menores de edad. Y se supone que también para la familia, porque donde hay un adicto, lamento decírselos, hay una familia disfuncional. Y bueno, el cerebro termina de madurar a los 25 años. Nos empezamos a drogar desde antes. Por eso somos tan inmaduros y por eso somos tan infelices. Desarrollar la autocrítica, saber qué es lo que yo estoy haciendo mal para poder ver la vida de una manera objetiva o las experiencias de una manera objetiva. La sobreprotección daña papás, sociedad, familia. La sobreprotección daña. Si tú sabes que tu hijo está consumiendo, no le sueltes las llaves, ¿sí? Si tú sabes que tu hijo está consumiendo, no busques quién le está dando la droga, quién le está dando el alcohol. Busca la raíz, qué es lo que está pasando, qué es lo que están descuidando como familia. Nos tenemos que integrar poco a poco, solamente así. Individualmente primero, luego grupalmente y familiarmente hasta el último, ¿sí? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y pues muy bien, espero que esto haya sido de beneficio para todos. No quise alargarme, que aunque creo que sí son 40 minutos, ¿verdad? Lo que llevo. Pero espero que les haya servido de algo, lo hago con todo mi corazón y les doy las gracias por permitirme ser útil, ¿sí? Muchísimas gracias, hermana. Pues muchas gracias a ti, madrina Lupita, de verdad nos da mucho gusto que estés con nosotros, que compartas tu experiencia, que compartas tu conocimiento. Yo creo que a todos nos ayuda y a todos nos ayuda a crecer en verdad en una salud mental, que podamos tener, como decías tú, una mente sana en un cuerpo sano, un cuerpo sano en una mente sana. Así es. Que sea de beneficio para todos los que lo están escuchando. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas